Saludos cordiales, una gran satisfacción una vez más. Damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para seguir hablando de la vida del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Hortellado. Damos gracias a Dios por brindarnos esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud y por todos los beneficios que tú nos das. Vamos a invocar la oración para pedir por la pronta canonización del siervo de Dios, el Padre Julio César Duarte Hortellado. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el programa pasado estuvimos hablando o lanzando una idea muy linda, muy hermosa, una invitación, cual era la de visitar la iglesia de Ubicuí, en donde están los restos del Padre Julio César, del siervo de Dios. La iglesia San José Apóstol se llama esa iglesia de Ubicuí. Y como ya sabemos, el Padre Julio estuvo como sacerdote durante algunos años, durante el tiempo de su vida en Ubicuí. También abarcó las parroquias de Buyapeú de Quiquio. La intención es la de visitar los restos del Padre Julio con las personas que quieran pedir un favor, recibir una gracia de Dios a través de la intercesión, a través de los ruegos del Padre Julio César, este santo sacerdote paraguayo que sabemos por su testimonio de vida y por su entrega que está al lado del Señor en el reino celestial. Y a través de la intercesión del Padre Julio, recibir los favores y las gracias que necesitamos, ya sea espiritualmente o en el cuerpo, en el trabajo, o para superar algunas que otras dificultades o conseguir algunos logros que siempre tenemos en la vida. Y en el programa anterior estábamos lanzando esta idea y realizando la invitación. Seguimos invitando a todas las personas que quieran concurrir hasta Ubicuí. En la iglesia de Ubicuí, la organización ofrece un medio de transporte, un vehículo particular, libre de todo gasto. La persona que quiera viajar hasta Ubicuí no va a tener ningún costo, no va a pagar absolutamente nada, ni combustible, ni nada. Y el lugar en el vehículo es para 3 personas. Puede ir un enfermo acompañado de familiares. Enfermos, se entiende, que puedan viajar. O también familiares de enfermos que no puedan viajar y que los familiares puedan viajar hasta Ubicuí y realizar
esta petición y presentar a su ser querido. Bien, entonces seguimos con esa invitación. En el segundo bloque les voy a hacer saber, les voy a comentar de que ya tuvimos la visita de los primeros enfermos hasta la iglesia de Ubicuí, un hecho sumamente emotivo realmente, con una profunda espiritualidad, porque en tan poco tiempo ya pudimos cumplir este anhelo, este deseo, gracias a la intercesión del Padre Julio César, el siervo de Dios. Bueno, llegamos al final de este primer bloque, y en el segundo bloque vamos a estar profundizando esta experiencia extraordinaria con un gran significado espiritual para todos nosotros. Estamos de vuelta con la bendición de Dios y con el auxilio y la ayuda del siervo de Dios, el Padre Julio César. Bueno, coincidentemente, curiosamente, no sé cuál es el calificativo, pero vamos realmente a atribuirle esto a la divina providencia y a ese deseo del siervo de Dios, del Padre Julio César, de seguir rogando por las personas, especialmente por los enfermos. Habíamos destacado el carisma del Padre Julio César en este sentido de haber acompañado siempre a los enfermos. Las visitas a los enfermos, él lo hacía en forma constante, a pie, a caballo, como fuera posible. Y nosotros hemos tenido ese ideal, ese sueño de continuar con este servicio, con este apostolado del Padre Julio César a favor de los enfermos. Y hemos realizado la invitación en ese sentido a los enfermos para que, ya que el Padre Julio César físicamente ya no le puede visitar a los enfermos, pero la idea nuestra es la de llevar a los enfermos hasta Ubicuí, presentarle al Padre Julio a los enfermos para que Él interceda por él ante Dios nuestro Señor, porque sabemos que el que hace el milagro es Dios, pero es más fácil conseguir el favor de Dios cuando un siervo, una persona santa, es la que intercede por nosotros. Y bueno, la divina providencia hizo que en tan poco tiempo, este domingo, justamente ayer domingo, día 4 de agosto, sabemos que también los días 4 siempre recordamos al Padre Julio César, porque él partió al encuentro con el Señor un día 4 de julio. Y justo este día 4 de agosto pudimos llegar a Ubicuí con las dos primeras personas enfermas que con mucha fe llegaron hasta la iglesia de Ubicuí. ¿Y de dónde vinieron estas personas? Vinieron del departamento del Guairá. Una vino de la colonia Independencia y la otra persona vino desde la ciudad de Villarrica. Recordamos también que el Padre Julio César fue cura párroco también de la iglesia de Villarrica en los primeros tiempos de su sacerdocio. Bueno, pero anterior a esta visita ya tuvimos
el pedido de una madre que también solicitó un auxilio para su hija que está postrada en cama, aquejada de un cáncer, hace más de un año. Y justamente hablando con esta señora, le habíamos prometido que íbamos a le íbamos a presentar a su hija. Lógicamente esta persona no puede viajar porque está en cama, pero le visitamos a ella el sábado, le visitamos también en el departamento del Guairá y coincidentemente en mi pueblo, Bocayate. Toda una coincidencia. Yo estuve casualmente por un compromiso realmente social, pero se apareció esta persona, esta madre, solicitando un auxilio para su hija. Y bueno, son las manifestaciones del Padre Julio, que sigue queriendo hacerse presente y orar por los enfermos. Entonces, aparte de estas dos personas que llegaron y estuvieron físicamente el domingo, también llevamos la petición por la salud de otra persona postrada en cama, aquejada de cáncer, que fue solicitado por su madre. Le visitamos a esta enferma el sábado y le hablamos del Padre Julio. Le contamos que en Paraguay, en Ibecuí, tenemos un sacerdote santo que está en un proceso de beatificación primero y después de canonización. Y le pedimos que confiara en su intercesión, explicándole también que quien hace milagros es Dios, pero que a través de la intercesión de los santos, Dios puede escuchar más fácilmente y hacernos llegar ese favor y esa gracia que necesitamos. Entonces rezamos con esta persona que se puso muy emotiva y su mamá nos manifestó después que se quedó con mucha esperanza, se quedó contenta con ese encuentro y con esa oración que hemos hecho en forma conjunta. Bueno, entonces vamos a volver a la experiencia que tuvimos ayer con estas dos personas que llegaron hasta Ibecuí para rogar la intercesión del Padre Julio César para que ellos pudieran recuperar la salud de la cual están aquejadas. Bueno, no pude avanzar mucho porque la hora va corriendo rápido, pero creo que en el tercer bloque ya voy a entrar en los detalles de esta primera visita tan emotiva para mí y para todos los que estuvimos ayer en Ibecuí. Volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta. Le estaba manifestando que con una gran alegría y una muy profunda espiritual, dos personas que lógicamente no vamos a dar los nombres por una cuestión de reserva, tampoco vamos a dar las enfermedades de las cuales están aquejadas ellas, pero Dios conoce todo. No hace falta luego manifestar eso. Pero fue tan grande y fue tan emotiva esta visita y esta presencia de estas dos personas. De estas dos personas. Increíblemente, cuando íbamos a viajar desde el departamento del Guairá, ayer a la mañana, se vino una lluvia. Bueno, tuvimos una dificultad y bueno, me preguntaron, ¿nos vamos o suspendemos? Y les dije, vamos.
¿Qué tal están ustedes? Y nosotros queremos irnos. Estamos preparadas, estamos ilusionadas, queremos irnos. Bueno, y vinimos. Llegamos a la ciudad de Ubicuí aproximadamente a las 10 de la mañana. Yo hablé previamente con el cura párroco solicitándole la autorización correspondiente. Él me concedió, lógicamente, y nos esperaron 2 personas integrantes de la hermandad del padre Julio César Duarte Ortellado, que son de Ubicuí, la hermandad de Ubicuí, 2 personas con una gran espiritualidad y a quien también aprovecho para agradecerle ese buen recibimiento. Bueno, iniciamos nuestra oración con una visita al Santísimo, primeramente exponiéndole el motivo de nuestra presencia y después para trasladarnos hasta el lugar donde se encuentran los restos mortales del siervo de Dios, del padre Julio César. Y empezamos nuestro encuentro leyendo un pasaje de la Biblia que hacía exactamente 30 días el nuncio apostólico, cuando se recordaba el aniversario de la partida de la eternidad del padre Julio César, había leído en ese mismo lugar, en la iglesia de Ubicuí, que es el pasaje donde se le baja a una persona por el techo. 4 amigos destecharon la casa para bajarle a este paralítico que estaba en la camilla frente a Jesús, porque ya no podían entrar de la multitud. Y me recuerdo como una de las partes de la homilía que realmente a mí me tocó muy hondo, cuando dijo el nuncio apostólico, dijo de que la fe de los amigos era fundamental y era muy importante, porque los amigos de este paralítico fue lo que tuvieron la fe, destecharon la casa y bajaron esa camilla. Y decía el nuncio, a lo mejor el paralítico no tenía tanta fe, no sabemos, pero sí sus amigos tenían mucha fe. Por eso ayer leímos ese pasaje del Evangelio frente al lugar donde están guardados los restos del padre Julio, y coincidentemente eran cuatro amigos los que le llevaron a estas 2 personas que fueron en la búsqueda de su salud espiritual y de su salud corporal. Una hermosísima coincidencia. Y nos quedamos todos tan alegres, maravillados. La alegría fue muy grande. Posteriormente rezamos el Santo Rosario y finalmente nuestras amigas de la hermandad nos contaron algunas de las experiencias de sanación que ella misma tuvo. Ella se había sanado de un cáncer a través de la intercesión del padre Julio César en el año 1999, y ella sigue tan fuerte y está sirviendo en la iglesia de Ubicuí y está haciendo la difusión de la vida santa del padre Julio César, el siervo de Dios, y también nos contó otros hechos milagrosos de tanta gente que está llegando de tan lejos, algunos de Caaguazú. Inclusive nos manifestó que hay gente que vienen de otros países. Inclusive nos habló de una sanación de una señora que también padecía de cáncer, y ya el médico le había dicho: mira, podés ir a tranquilizarte en tu casa, ya no tenemos más nada para hacer desde el punto de vista de la medicina. Y bueno, esa señora recurrió a la intercesión del padre Julio y ella está hoy sana, curada de su cáncer.
Entonces, estos hechos realmente nos animan y comparto con ustedes y les invito a los enfermos, a los familiares de los enfermos, también a la gente que están con dificultades familiares o necesidad de trabajo o cualquier otro proyecto que quieran confiar a la intercesión del Padre Julio César para que el Padre Julio César le presente a nuestro Dios Todopoderoso y Eterno. Nosotros estamos a disposición para trasladarle a ustedes hasta la ciudad de Ubicuí. Son aproximadamente 2 horas de viaje desde Asunción y vamos a hacer un viaje ida y vuelta y sin costo alguno. Reitero mi gran alegría, la plena felicidad por sentir tan rápidamente la manifestación y la ayuda del Padre Julio César, que en menos de 8 días, el lunes habíamos solicitado, el lunes pasado, y entre el sábado y el domingo ya tuvimos a los primeros enfermos que se acercaron para pedir la intercesión del Padre Julio, confiando en la misericordia de nuestro Dios. Bueno, llegamos al final de este programa. Agradecemos a Dios, a la Santísima Virgen María, que siempre nos auxilia, nuestra gran Señora y Protectora, que nos cubre siempre con su manto celestial, y también agradecer al Padre Julio César, nuestro futuro santo paraguayo. Si Dios así lo permite, nos encontraremos en el próximo programa.